Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que todos estén bien y hayan pasado unos días hermosos con su familia. Nosotros, bueno, estamos bien, gracias a Dios. Muchas gracias por estar aquí. Este es mi canal, Atrévete a Creer. Sean todos bienvenidos. Enseguida comenzamos. Y bueno, hoy mientras me acompañan a hacer unas tareas, como ven, estoy en mi casa. Y bueno, mientras me acompañan a hacer unas tareas, entonces estaremos conversando. A veces la vida se siente como un cruce de caminos, un lugar donde miras hacia adelante y todo son opciones. Miras hacia atrás y te preguntas si ya es tarde para cambiar algo. Y miras a los lados y todo parece mejor que lo que estás eligiendo. Y en medio de todo eso aparece el miedo a equivocarte, el miedo a perder tiempo, el miedo a tomar la decisión incorrecta. Y te quedas ahí, paralizado, pensando demasiado, sintiendo demasiado, haciendo muy poco. Y hoy quiero dejarte una imagen muy simple, pero profunda en tu mente. El perro tiene 4 patas, pero toma un solo camino. No porque no tenga opciones, sino porque cuando decide avanzar, deja de mirar lo que no eligió. Y nosotros muchas veces hacemos lo contrario. Miramos tanto los caminos posibles que no caminamos ninguno. Yo también he pasado por momentos así. Momentos donde no sabía qué hacer. Donde una decisión parecía abrir una vida y otra decisión parecía abrir otra completamente distinta. Y lo más difícil no era elegir, sino vivir con la duda después de elegir. Pero con el tiempo entendí algo importante. Dios no siempre muestra todo el camino, pero sí siempre ilumina el siguiente paso. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y pienso en Abraham. Cuando Abraham tuvo que separarse de su sobrino Lot, ambos tenían muchas posesiones, ambos tenían caminos diferentes, distintos delante de ellos. Y la tierra ya no era suficiente para los dos. Hubo tensión, hubo separación. Y Abraham le dijo algo poderoso. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. En otras palabras, Abraham no necesitaba controlarlo todo. Abraham confiaba, mientras Lot eligió lo que parecía mejor a los ojos. Abraham eligió confiar. Y aquí aprendemos que no siempre lo que parece mejor es lo que realmente es mejor para nuestra vida. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Y también está Moisés. Moisés, un hombre lleno de dudas, que no se sentía capaz, ni listo, ni suficiente. Y aún así fue llamado. Y cuando intentó excusarse, Dios le respondió: ve, y yo estaré contigo. No le dio todos los detalles del futuro, le dio su presencia. Y muchas veces eso es todo lo que necesitamos para seguir adelante.
Hoy en día nuestras decisiones son distintas, pero igual de complejas. ¿Qué estudiar? ¿Con quién estar? ¿Qué dejar atrás? ¿Qué comenzar? ¿Qué soltar? Y en medio de todo eso, el ruido es enorme. Opiniones, comparaciones, miedo, ansiedad. Y terminamos sintiendo que cualquier decisión puede ser un error. Pero la verdad es que no tomar una decisión también es una decisión. Quedarse quieto también es elegir. Pero la vida no se detiene mientras dudamos. David también nos enseña algo profundo. Era un joven invisible para muchos, pero no para Dios. Porque el hombre mira lo exterior, pero Dios mira el corazón. Y muchas veces el camino correcto no se ve impresionante al principio. Se ve pequeño, incierto, lento. Pero si es el camino correcto, te transformará. Estoy esperando a Mona que me viene a recoger y entonces vamos a ir un momentico a desayunar porque, bueno, ella no sabe de la otra operación, cómo salió y todo. Ella me escribió un poquito, pero en realidad, bueno, ella con los 2 niños y no sé qué, y entonces me dijo, ay, por favor, tengo tiempo hasta las 11, y entonces le dije, bueno, está bien, ven a recogerme. Y yo quería tomarme un café aquí en la casa y eso, pero bueno, ella, no, vamos a un lugar allí que parece que es de, no sé, tengo que ver qué lugar es. Pero bueno, me va a recoger y nos vamos un momentico a tomarnos un café y a conversar un poquito, porque yo tengo unas cosas que hacer aquí en la casa y tengo que además prepararme para la cita médica que tengo también hoy. Así que bueno, seguimos. Jesús también habló de caminos. Dijo que hay un camino ancho para muchos y un camino estrecho que pocos encuentran. Porque lo fácil suele ser lo más visible, pero no siempre lo más correcto. El perro tiene 4 patas, sí, pero toma un solo camino. No se queda atrapado pensando en lo que dejó atrás. No vive en qué hubiera pasado si. Simplemente avanza y sigue. Tal vez hoy tú estás en un cruce de caminos, queriendo ver todo claro antes de avanzar. Pero la vida no funciona así. Dios no suele mostrar todo el mapa. Solo ilumina el siguiente paso. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una lámpara no ilumina toda la carretera, solo el paso inmediato. Y eso es suficiente, porque la fe no es ver todo el camino. La fe es caminar sin verlo todo. Y si hoy estás dudando, no necesitas tener todas las respuestas para empezar. Solo necesitas dar el siguiente paso con fe. Porque al final no se trata de elegir el camino perfecto, sino de caminar con propósito mientras aprendes en el camino. Y cuando mires atrás entenderás que Dios no solo te guió en las decisiones correctas, también te sostuvo en las que te daban miedo. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado porque lo he hecho con mucho amor para ustedes. Recuerda, Atrévete a Creer es un canal de fe, de esperanza y de amor. Nosotros nos vemos nuevamente
Adiós.